Una guerra civil siempre es una guerra fratricida. Bajo el combate entre bandos ideológicos, estos conflictos suelen esconder atrocidades cuyo móvil último es la envidia, el odio, la codicia, la venganza de agravios pasados. Con toda justicia, el Estado, desde hace décadas, mucho antes de las leyes de memoria democrática y de memoria histórica, ha apoyado la identificación y recuperación de los restos de las víctimas perdidas para que sus familias puedan ir a llorarlos y recordarlos. Sin embargo, estas políticas de reparación han ido acompañadas desde Zapatero de una imposición que resulta intelectual y moralmente inadmisible, la de una visión de la historia que subsume hechos complejos e innumerables en un cuento de buenos y malos, en blanco y negro. A tal fin, más que leyes de memoria, podemos hablar de leyes de olvido parcial. Desde el recuerdo y el respeto a todas las víctimas inocentes de ambos bandos, y desde la condena eterna a sus victimarios, no podemos permitir que una parte de la historia, una llena de dolor que atañe especialmente a la ciudad de Madrid, aunque no solo, permanezca en el olvido. Durante la Guerra Civil, Madrid albergó, según estudios actualizados, una red formada por 345 checas, muchas más de las que los estudios al respecto recogían. Cerca de 3.000 de las personas que pasaron por ellas acabaron asesinadas. Como homenaje y para que el olvido, la ignorancia y el sectarismo no las haga desaparecer del todo en una memoria oficial ajena a la historia, hemos elegido una de esas checas. Estaba aquí, en lo que entonces era Martínez de la Rosa número 1, la brigada de Agapito García Atadell, la cual detuvo a 800 personas en 2 meses y medio. Él encabezaba el comité sentenciador. Aquí se retuvo, se torturó, se sometió a juicios bufos y se condenó a muerte a muchos inocentes. El móvil principal de García Atadell, tal como acabarían denunciando sus conmilitones, era el robo. Mortificó y asesinó para robar, hasta que acabó robando a los responsables de otras checas, lo que provocó la denuncia de los suyos a las autoridades franquistas cuando trataba de huir. De hecho, es casi seguro que el hombre que lo identificó, alertando de su presencia en Canarias, desde donde se disponía a abandonar España, fue el cineasta Luis Buñuel, no precisamente franquista. La brigada de Agapito García Atadell secuestró, torturó y fusiló bajo la protección de los ministros socialistas Galarza y de Gracia, del líder socialista Indalecio Prieto, del director general de Seguridad Manuel Muñoz y de la Agrupación Socialista de Madrid. Indalecio Prieto tiene su escultura de bronce en Madrid. Largo Caballero tiene su monumento en Madrid. Pero nadie recuerda a Simón Serrano Benavides, que solo salió de aquí para ser fusilado en Moncloa, ni a Emiliana Castilblánquez Amores, ni a su hija Dolores Flores Castilblánquez, escarnecidas donde estamos y fusiladas juntas, ni a Mariano Martín Martín, que padeció en este lugar y fue asesinado en la carretera de Andalucía, ni a tantos otros que sufrieron detención, saqueo, tortura y muerte a manos de la brigada de Agapito García Atadell. Es de justicia recordar a las víctimas inocentes de las checas, cuya única culpa fue tan a menudo su fe o sus ideas. Una red de porteros delatores los había denunciado. En general, aquellos inocentes poseían bienes que García Atadell codiciaba, y para hacerse con ellos no dudaba en acosar a las viudas de sus víctimas. Honor y gloria para aquellos inocentes y para todas las olvidadas víctimas de la infernal red de checas de Madrid. Y ahora, una parte de la Junta Directiva de pie en pared, nos dirigimos a entregarle una carta al alcalde
de la capital solicitándole que se coloque una placa en cada una de las 340 checas, es decir, de los 340 lugares que se han geolocalizado como lugares donde hubo una checa. Le vamos a pedir al alcalde que se recuerde con placas en cada una de ellas a esas víctimas inocentes y gracias por acudir a este acto para empezar a hacer justicia a la memoria de todos los inocentes que padecieron durante la guerra y en las represalias de retaguardia. A todos los inocentes. Muchas gracias. Dos tíos de mi padre los cogieron porque eran carlistas y los llevaron a la checa de San Elías de Barcelona. Y se sabía que en la checa si entrabas ya no salías. Y mi abuelo se fue a la checa de San Elías, llamó a la puerta y preguntó por ellos. Y cuando salió el que le abrió la puerta, le dice: mira, que vengo a preguntar por fulanito y sutanito. Dice: espérate un momento. Cerraron la puerta y al cabo de un rato volvió a salir y dice: estos ya no están aquí. Y entonces ya estaban en Montcada de Resaca y ya los habían fusilado. Los fusilaron con el Kenolebispo Irurita el 15 de octubre del 36. Al obispo Irurita lo fusilaron el día 4, pero cuando mi abuela fue a la fosa común, vio cómo sacaban a su hermano y al lado estaba el obispo Irurita. No hubo en ningún momento incontrolados en Cataluña. Se ha querido vender que durante los 3-4 primeros días fueron incontrolados, pero la verdad es que Companys les dio las armas. Estaban organizados mucho antes de que hubiera del 19 de julio. Sabían lo que tenían que hacer, sabían dónde tenían que ir, sabían a quién tenían que matar, porque evidentemente eran los anarquistas que ya habían montado toda su organización y toda su manera de trabajar. Me preguntabas cómo estaban organizados. Pues es que se organizaron porque ya estaban organizados, es que ya sabían lo que tenían que hacer. Es decir, Durruti lo explicó más de una vez, que él lo que necesitaba para hacer una revolución era una buena fosa común en un cementerio. Con lo cual, es que no tenía mayor dificultad. Sabían quiénes eran empresarios, quiénes iban a misa, quiénes eran los curas, quiénes tenían dinero, quiénes no pertenecían a las redes sociales suyas. Había que irlos a buscar, pegarles un tiro y se acabó. En el caso de Madrid más o menos funcionó de la misma manera, es decir, o peor, porque en Madrid con las más de 300 checas lo que pasó es que la gente se organizó, pero se organizaron en pequeños grupos que iban a asesinar, iban a robar, en el fondo no dejaban de ser ladrones profesionales que se cargaron a toda una serie de personas que ellos ya sabían que tenían que ir. ¿Por qué? Porque porteros y gente afiliada a diferentes partidos de izquierdas les daban el chivatazo de dónde vivía fulanito, sutanito. Solamente tenían que ir, robar y matar, no tenían que hacer nada más.
el día a día en una checa de Madrid pues era la más de sencilla. Era salir a la caza y persecución de las personas. Es que no tenían más. Su función era ir a buscar a las personas que tenían que asesinar, robarles, entrar en los pisos, robarles, sacarles todo el dinero y pegarles un tiro. Y luego disfrutar, porque evidentemente les gustaba comer, les gustaba beber y les gustaba disfrutar de la vida. Con lo cual es que hacían una vida muy liberada, por decirlo de alguna manera. Bueno, a pesar de que García Tadet, cuando lo detuvieron y lo encarcelaron en Sevilla, escribió toda una serie de crónicas diciendo que toda la culpa era de los anarquistas, evidentemente la gran culpa de las checas en Madrid es de los socialistas. Son los grandes líderes que con el 90%, evidentemente hubieron otros partidos comunistas, PNV, que tuvieron sus checas, pero evidentemente la persecución aquí en Madrid es obra del Partido Socialista, porque estaba apoyado por las diferentes facciones que tenía. Agapito García Tadet, cuando llega a Madrid, antes de la República, él ya está rodeado de una serie de jefes y altos cargos del Partido Socialista y sobre todo de Indalecio Prieto. Por ejemplo, él se va a relacionar con Santiago Carrillo, que era un chavalín entonces, pero entre otros, por ejemplo, con Eduardo Ortega y Gasset, que era fiscal y abogado. Estos y otras personas son las que le van a ir introduciendo en el núcleo duro del Partido Socialista Obrero Español. Durante esa época va a ser detenido varias veces, va a estar en la cárcel varias veces, en la cárcel Modelo. Cuando llega a la República, bueno, anteriormente él había iniciado sus andanzas políticas en el Partido Comunista, luego cambia y se introduce en el Partido Socialista, sobre todo de la mano de Indalecio Prieto. Cuando llega a la República ya es bastante activo en el tema de la revolución, de huelgas, etc. Es cuando es detenido en el 34 como consecuencia de la Revolución de Octubre, que aunque en Madrid no triunfa, pero él participa y va a estar en la cárcel Modelo junto con Largo Caballero, Carrillo, Vencerlao, etc. Es un personaje que se va a ir haciendo poco a poco en el mundo del AMPA y sobre todo hay un denominador común en él que se ve enseguida, que es que el dinero le gustaba más que un tontulápiz. Con lo cual se va viendo que ya en la República, si él se puede coger armas clandestinas de la Casa del Pueblo y venderlas y con eso conseguir dinero, pues ya lo hacía. Llega la guerra y lo primero que hace es, por mandato de Indalecio Prieto, es formar las milicias gallegas aquí en Madrid, junto con su amigo Penabat. A partir de primeros días de agosto del 36, ya va a formar sus brigadas, porque se va a formar el famoso Comité de Investigación Pública, que es el que forma el gobierno con el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, y Pozas como ministro del Interior. A partir de ahí, él va a tener una serie de personas que van a ir agrandando esas milicias suyas, y él se va a incautar, entre otras cosas, junto con el comisario jefe, que era Antonio Lino, de policía, se va a incautar del Palacio de los Condes de Rincón, que estaba aquí al lado, en la Martínez de la Rosa número 1. Era un palacete que la familia había huido, estaba medio vacío, era una casa cuadrada, un edificio cuadrado con su jardín y tal. Bueno, total, que se incauta. Ahí es donde él monta su cuartel general, y ahí es donde todas las personas que son detenidas son llevadas a su presencia, es ahí donde se hacen los interrogatorios. Él tiene, para el resto de toda la gente que estaba a sus órdenes, por ejemplo, el departamento de interrogatorios, el de ejecución, etc., en la calle Pi Margal, que es donde estaba el resto, pero el núcleo duro suyo, con 40 y tantas personas, estaban ahí en el Palacio de Rincón, y es donde se cometen, no asesinatos, pero sí detenciones, sí extorsión, y las pocas personas que está documentado que mueren ahí es como consecuencia o de las palizas que le daban o del maltrato que se le daba dentro de ese edificio.
Es un personaje siniestro, es un personaje que se casa por lo civil en el año 34, creo en el 34, primero del 34, con una novicia que la logra sacar del convento, logra casarse con la novicia, y cuando se casa, la razón de casarse con ella por lo civil es porque así puede obtener parte o casi toda la dote que su familia había dado al convento, con lo cual vive opíparamente aquí en la calle Bravo Murillo, y así transcurre todo el tiempo de lo que queda de República y durante la guerra, hasta que al final él, como consecuencia de sus andanzas y todo esto, y además con los comités de porteros y todo esto, va a estar muy perseguido sobre todo por la CNT y el Partido Comunista. Él y Penabat y algunos más empiezan a tener miedo de la situación. Además, las tropas nacionales iban avanzando, y llega un momento en que ya en octubre deciden irse, que es cuando se nombra al subcomisario de dirección, al subdirector general de seguridad, que era don Vicente. Y es cuando, a partir de ahí, que es cuando el Partido Comunista coge fuerza y ya tiene mando en plaza, pues es cuando a partir de ese momento deciden largarse, irse de Madrid con todo lo que tienen, todo lo que pueden. Se van los dos con sus respectivas esposas. Él nunca tuvo hijos, y como había estado varias veces en Santa Pola, pues él se va a Santa Pola. Allí consigue un barquito que le lleve a embarcar en un crucero que era el 25 de mayo. El crucero 25 de mayo era argentino, y este barco durante el 36 sacó a cantidad de gente a Marsella, de España a Marsella, de la zona republicana a Marsella, que estaba exiliada o resguardada en embajadas de Madrid, el famoso 25 de mayo. Bueno, pues ahí embarca, llega a Marsella, llegan todos a Marsella. En Marsella vende unos diamantes, con eso cambia dinero a francos, compra el billete de tren y llega a la costa atlántica. Y allí saca el billete para Cuba, porque él tenía familia en Cuba, Penabat también, y es donde embarcan en el famoso México, el barco, que va a hacer escala en La Coruña y en Vigo. Ahí en La Coruña va a coger gente española, y entre ellos hay un grupo muy pequeño, hay unos 14 o 15 españoles que son del bando nacional, que bueno, pues que han conseguido salir de las garras de la zona republicana y se van a La Habana. ¿Qué pasa? Que hay uno que es de los que detuvo a Agapito García Tanel en su checa o en su comité, y le reconocen el barco. El barco zarpa y hace escala en Santa Cruz de la Palma, porque luego iba a La Habana. Y durante el trayecto, él se fija en que el comportamiento de Atadel es extraño con respecto al resto del pasaje. Por ejemplo, la caja fuerte del camarote no hay nada, cuando todo el mundo guardaba ahí lo poquito o mucho que llevaba. Se registran los dos como operadores cinematográficos, que no encajaba con el listado de los pasajeros. Es decir, hay una serie de componentes que a este señor le hace sospechar, y lo denuncia. En ese barco iban policías, también iban republicanos, y mandan un cable a Sevilla y de Sevilla a Burgos. Ahí es donde coincide más o menos con el hecho de Luis Buñuel, que a Luis Buñuel le llega el soplo de que había un tal García García. Pero es que Agapito García Tadel, que tenía 3 nombres anteriormente, se llamaba unos cuantos Agapito, Atadel Paz. Es decir, los nombres estaban cambiados. La cuestión es que ahí es detenido, es llevado a Santa Cruz de Tenerife, primer interrogatorio, luego a Cádiz, segundo interrogatorio, finalmente en Sevilla. Ahí está el Consejo de Guerra. Es muy curioso ver las preguntas que le hace el fiscal al final, que el fiscal era Antonio Pedrol Ríos, dicho sea de paso. Ver todo el proceso, y luego es muy curioso porque un franciscano se llamaba Carlos, no recuerdo el nombre. Claro, en aquella época a todos los reos que habían sido condenados a muerte por sentencia tenían derecho a una asistencia espiritual.
Entonces se nombra a un franciscano que le asista a él en la cárcel y es cuando ahí les confiesa, es cuando cada uno de ellos con una medalla, en fin, con poco dinero que tenían, lo dan para la causa nacional, escriben varias cartas, unas a sus mujeres que ya estaban en Francia, se llamaba Piedad, y se arrepiente de todo, la famosa carta de Indolencio Prieto. La cuestión es que todo ese relato de esas 48 horas está escrita por este sacerdote en un librito del año 37, muy interesante, y finalmente van a ser los dos ajusticiados a garrote vil. Ángel Galarza es una figura muy siniestra. Yo diría que es más siniestra que Agapito García Tadel, puesto que, aparte de ser una persona muy ilustrada y con carrera, tenía mucha envidia de aquella gente que le había podido hacer sombra durante la República. Con lo cual, cuando llega la guerra, cuando él toma el mando de director general de ministro de la Gobernación con Largo Caballero, y Largo Caballero lo nombra cuando forma el primer gobierno el 4 de septiembre del 36, es cuando él va a empezar a tomarse la revancha contra estas personas que por una serie de circunstancias le habían puesto la zancadilla y los familiares asociados a ellos. Ahí está Calamita Ruibamba, el ejemplo, etc. Él se va a rodear de toda la camarilla, de todos los jefazos, de todos estos comités y checas de partidos políticos, y va a ser el jefe de esas checas o comités del gobierno, con lo cual es el responsable directo, junto con Manuel Muñoz García, que era el director general de seguridad. Y entre los dos van a montar ese aparato represor que él va a dirigir, y él tenía su checa particular, Ángel Galarza, en Marqués de Riscal, aquí al lado. Y él va a ser el director y el promotor, junto con todos los miembros y jefazos de todos los comités revolucionarios y de partidos políticos del Frente Popular en Madrid, de la represión organizada, sobre todo más que de paseos, sino de gente sacada de las cárceles para asesinar en diferentes lugares. Hasta tal punto de que digamos que es el máximo responsable de todos los asesinatos que se hicieron en el cementerio de Aravaca. El término incontrolados, que se usa mucho, prácticamente se le podría aplicar en todo caso al periodo que va entre el 18 de julio y el 22-23 de agosto del 36, es decir, no llega a un mes, porque era cuando todas las milicias y todo el mundo hacía lo que quería. A partir de ese momento es cuando se forman los tribunales populares, y a partir de ese momento es cuando el gobierno de Giral, junto con Pozas y Manuel Muñoz, director general de seguridad, toman el control de toda la represión a través de todos los partidos y comités revolucionarios. Y es cuando, a partir de ese momento, todo el gobierno se ve involucrado en todos esos asesinatos y detenciones. Todo esto está muy bien documentado cuando uno se mete en el tema de checas y comités, porque uno piensa que eso ocurría aquí en Madrid y no tenía repercusión fuera, pero es que los tentáculos llegaban hasta las provincias limítrofes de Madrid, por ejemplo, Ciudad Real. Es decir, había comités de partidos o de organizaciones sindicales y hasta del gobierno que se desplazaban, por ejemplo, a pueblos de Ciudad Real o pueblos de Cáceres, y detenían a la gente y las traían. Y no digamos de los pueblos de Madrid. Por eso, cuando se estudia esto un poco a fondo, te das cuenta de que esa gente, esas personas que eran detenidas en pueblos, por ejemplo de Madrid o de alrededor de la provincia de Madrid, venían detenidos con sus esposas, para que la esposa no dijera dónde se llevaba o dónde podía haber visto que se llevaba a su marido. Y por el camino se le daba el paseo o se le metía en una cárcel. A ella la de mujeres y a ellos a los de hombres. Luego, ¿qué pasaba? Pues que en función del destino de cada persona, o se salvaba finalmente o terminaba en Paracuellos o en Aravaca o en otro lugar. Es decir, Ángel Galarza fue el director de la orquesta de toda la sala de máquinas de la represión republicana en Madrid. Sería innegable o sería mentirnos a nosotros mismos si no reconociéramos que el efecto de las checas que hubo en España, concretamente en Madrid, en Barcelona o
o en Valencia, el responsable último de estas checas fue el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, que desde su nacimiento, el 2 de mayo de 1879, tenía un plan prefijado en su mente, y era la toma del poder. Todo valía con tal de tomar el poder. La democracia era solo un instrumento para alcanzar el poder. Daba igual el método, daba igual que fuera una dictadura, una república, una monarquía, lo importante era llegar al poder. Cuando estalla la Guerra Civil Española, que provocan el máximo responsable de ese inicio de la guerra, sin lugar a dudas, es el Partido Socialista Obrero Español, tenemos unos antecedentes que me hacen pensar, o quizás si deducimos, nos hacen pensar que es el PSOE quien está detrás de todo esto, incluso de la sistematización de las checas. Primero, el Partido Socialista se había involucrado en la Semana Trágica de Barcelona, en las huelgas revolucionarias con la guerra de Marruecos. Es decir, no hubo un solo episodio en España sangriento donde el PSOE de una u otra manera estuviera detrás, ¿no? Luego llegamos a 1910, que es la primera vez que el PSOE alcanza un acta de diputado. Con poco más de 40.000 votos, Pablo Iglesias Pose, el fundador del Partido Socialista, entra en el Congreso de los Diputados. Era la primera vez que un marxista, un socialista, porque marxismo y socialista eran sinónimos, era exactamente lo mismo, entra en el Congreso de los Diputados. Y en el primer discurso que hace Pablo Iglesias Pose el 7 de julio de 1910, lo primero que hace es amenazar de muerte al líder del Partido Conservador, Antonio Maura. Le dijo, llegado a este punto, estaría justificado el atentado personal. 2 semanas después, Antonio Maura sufrió un atentado personal donde resultó levemente herido, salvó la vida de milagro, tuvo heridas en un brazo y en una pierna. Lo que quiero decir con esto es que la izquierda, el PSOE, te cogía la matrícula, y es verdad que si te hacían una amenaza, iban a por ti. Después colaboró el PSOE con Largo Caballero, que era conocido como el Lenin español, colaboró en la dictadura de Primo de Rivera. Viene a ser como un secretario de Estado, venía a ser un secretario de Estado de Trabajo. El tema de que el PSOE entrara a formar parte de la Unión Patriótica, que era el partido que monta el general Primo de Rivera, era por el hecho de su lucha intestina contra la UGT, contra el socialismo libertario, de la CNT. La UGT, había un odio visceral contra los anarquistas, que también eran socialistas, pero era el socialismo libertario. También hay que recordar que en 1921 el Partido Comunista, nace el Partido Comunista, que es una escisión del PSOE, y nace no por temas ideológicos, sino por temas jerárquicos. Stalin había dado la orden de ir montando partidos socialistas o comunistas en toda Europa. El tema de que el PSOE sí aceptara estar bajo la onda soviética y luego 6 meses después se retractara, era por un tema de que no querían estar supervisados por líderes soviéticos. Pero es verdad que la influencia soviética en el PSOE era muy fuerte y muy potente, y de ahí se coge la idea de la checa. La checa no deja de ser una palabra rusa, con lo cual el responsable último de todos los sucesos que pasan en España, y concretamente en Madrid con las más de 300 checas, fue siempre del PSOE. Y luego el PSOE porque era el partido mayoritario en el Frente Popular, y en verdad era el partido que gobernaba en España. Es el partido que tenía todos los resortes del poder. El PSOE, que fue el responsable de repartir armas, de disolver el ejército prácticamente, y repartir armas entre sindicatos y partidos afines, con lo cual ese es el responsable. Bueno, hay un detalle muy importante que no nos puede pasar por alto, y es que es el PSOE el autor intelectual, yo me atrevería a decir intelectual y material, de la muerte de Calvo Sotelo. Digo material porque los que asesinan a Calvo Sotelo son militantes socialistas, pero tan militantes socialistas que es la escolta personal de Indalecio Prieto, que era otro de los grandes dirigentes. A día de hoy, en el siglo XXI, en el Congreso de los Diputados, hay un busto dedicado a Indalecio Prieto, cuya escolta, y yo no tengo ninguna duda de que Indalecio Prieto está detrás del asesinato de Calvo Sotelo, es el que asesina a Calvo Sotelo, con lo cual la víctima no tiene ningún busto, ningún retrato, ningún reconocimiento, y sí la tiene el que yo
considero es el autor intelectual del asesinato de Calvo Sotelo, que en ese entonces, ese fatídico 13 de julio de 1936, es uno de los responsables de la oposición. No el jefe de la oposición, que sería Gil Robles, pero sí posiblemente el más popular. Y este hecho es significativo. El PSOE está involucrado en un crimen de Estado. Y digo crimen de Estado, y digo bien, porque entre los autores materiales de Calvo Sotelo están fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es la Guardia de Asalto y como es la propia Guardia Civil. De hecho, Calvo Sotelo abre la puerta de su domicilio porque ve a un Guardia Civil. Con lo cual, la gravedad del asunto es que las checas no llegan por arte de magia, no llegan caídos de la nada. Las checas era algo que ya el PSOE tenía pensado para ir haciendo, ¿cómo diría yo?, para ir haciendo una depuración de la población, como así sucedió. Fueron tremendos lo que pasó en Madrid, en Barcelona y en Valencia, donde a determinados partidos políticos que están dentro de la coalición que manda el PSOE, que no se nos olvide, siempre está el PSOE como telón de fondo, son los que permiten la existencia de esas checas, porque es el gobierno de España, está en manos del Partido Socialista. Bueno, en esta época el Partido Socialista está dividido en tres familias. Tres grandes familias. Yo diría que hay una gran familia y luego hay como dos corrientes. Hay un marxismo teórico, que es el que representa Julián Besteiro, posiblemente el único socialista digno, el único que deseaba acabar la guerra cuanto antes, el único que es verdad que tenía conocimiento de los sucesos de la intentona golpista de octubre del 34, pero que no participó, y es el llamado marxismo teórico de Julián Besteiro. Insisto, posiblemente el único socialista digno que se quedó aquí a rendir Madrid y el único que intentó que la guerra acabara cuanto antes, cuando ya sabía que estaba todo perdido. Luego hay un socialismo obrero que representaban dos personas que de obrero tenían muy poco, que ambos fueron ministros de Hacienda y ambos se caracterizaron por robar y pelearse en el exilio por lo que habían robado a las víctimas que ellos habían ejecutado. Me estoy refiriendo al doctor Negrín y a Indalecio Prieto. Indalecio Prieto y Negrín son los representantes de ese marxismo obrero. Y significa, la verdad es que es un tema curioso que sean representantes cuando ellos no habían trabajado como obreros en su vida. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y luego había el marxismo mayoritario, era el de Largo Caballero, que era un marxismo revolucionario. El marxismo revolucionario no tenía por qué ser republicano. De hecho, el PSOE considera que esta es una república burguesa que solo era útil mientras los resultados le fueron favorables. Y los resultados le fueron favorables hasta las elecciones de 1936, de 1933. A partir de 1933 hicieron España ingobernable. Al día siguiente de la victoria de la Ceda, estuvieron en la calle continuamente con huelgas revolucionarias, quemando iglesias, asesinando a rivales y contrincantes políticos, desde el día siguiente de las elecciones hasta llegar a febrero del 36, que todos también sabemos y conocemos que era el partido mejor organizado y quien estuvo detrás de las elecciones amañadas de febrero del 36. Con lo cual, el responsable último de todo lo que pasó en España a partir del 36 fue responsabilidad del PSOE, contando la intentona golpista del 34. La intentona golpista del 34 es porque habían perdido las elecciones. Y para la izquierda, para el PSOE muy concretamente, la democracia era solo un medio, no un fin. El fin era la dictadura del proletariado y luego ese paraíso que nunca se alcanzaba, porque es curioso que en el comunismo nos hablan siempre de un futuro mejor que nunca llegó en los 90 años que estuvo reinante en varios países, pero la república era algo coyuntural, igual que el voto femenino. Hay un ejemplo muy claro y me gustaría hacer hincapié en esto. Hace poco homenajearon a Clara Campoamor, cuando Clara Campoamor era del Partido Radical y salió del Madrid republicano, del Madrid Frente Populista, porque la hubiesen asesinado. Años después, el PSOE es tan sumamente cínico que le dedica una estación de tren a Clara Campoamor, a la misma Clara Campoamor que se fue a Suiza, no huyendo de Franco, sino huyendo del Frente Popular, que la hubiese asesinado, porque el PSOE decía que la mujer no tenía derecho a voto porque harían caso al marido y al confesor, con lo cual se opusieron ferozmente el PSOE, concretamente al voto de la mujer. Quien trae el voto de la mujer primero había sido el general Primo de Rivera, pero es verdad que quien lo consuma de alguna manera es Clara Campoamor. Años después, 90 años después,
el PSOE, que quería haber asesinado a Clara Campoamor, le hace un homenaje a Clara Campoamor. El PSOE ha tenido esa inmensa suerte de lavar su imagen continuamente, ¿no? De asumir toda su historia y de transformarla y hacernos ver como si hubiese sido una especie de Arcadia feliz que nunca existió, y esa historia que está sustentada bajo miles y miles de cadáveres. Bueno, el pueblo español fue tremendamente ingenuo. El pueblo español estaba reconciliado en 1940, 1943, 45, absolutamente reconciliación. El pueblo español en el año 1975 está también absolutamente despolitizado. Es verdad que se había criminalizado al Partido Comunista y al Partido Socialista se le había lavado la cara. Quizás se había criminalizado al Partido Comunista, que fue la única oposición al franquismo. El resto eran zarandajas. El Partido Socialista se estaba matando en el exilio por lo robado durante la contienda. Estuvieron desaparecidos. También no es menos cierto que muchos niños del régimen, hijos de dirigentes del régimen, pues eran simpatizantes socialistas en el interior. Los propios servicios secretos de Franco, cuando ven que Franco está a punto de fallecer, se quieren inventar una oposición, una democracia que fue posible por las condiciones en las que estaba el pueblo español. Un pueblo absolutamente despolitizado, una clase media que funcionaba bien, y estaba absolutamente despolitizado. Se tenía pavor al Partido Comunista, pero al Partido Socialista se nos había olvidado que el responsable último de todas las matanzas y todo lo que había sucedido durante la Guerra Civil, la culpa no era tanto del Partido Comunista como sí que lo era del Partido Socialista. Se inventó un Partido Socialista nuevo, el de Felipe González, y a partir del 2001 hay un hecho que marca un antes y un después, que yo creo que es un error estratégico de la derecha o del centro reformista, y ese error lo comete José María Aznar en sede parlamentaria, condenando un 20 de noviembre del 2001 el lanzamiento del 18 de julio. Yo soy de los que opinan, y es una opinión muy personal, que esa condena en sede parlamentaria del lanzamiento del 18 de julio, condenando a su padre y a su abuelo, además, en este caso físicamente, porque su padre y su abuelo se levantaron a favor de la República, pero no en favor del Frente Popular, que había secuestrado la República, que esto es muy importante. Yo empezaría a hablar no del bando nacional y republicano, sino del bando nacional y Frente Populista, porque en el bando nacional había también muchos republicanos, y porque el bando Frente Populista asesinó también a muchos republicanos que consideraban burgueses o de derecha, porque el Frente Popular no creía en la Segunda República. A partir de febrero del 36 existe una Tercera República, que es una república soviética, a imagen y semejanza. Pero para no salirme de la pregunta, el asunto es que en esa condena al 18 de julio de 1936 que hace José María Aznar en el 2001, comete un error. El error es que sienta las bases del preámbulo de lo que luego sería la Ley de Memoria Histórica de Zapatero del 2007, porque Zapatero lo que hace es que consigue unir al socialismo nuevo de Felipe González, al PSOE nuevo, nacido en el 1977, con el PSOE histórico de Rodolfo Llopis. Los une, hace la Ley de Memoria Histórica, pero porque José María Aznar, con esa condena del 18 de julio, que eran las bases para esa Ley de Memoria Histórica. Yo creo que esto es fácil de entender. Es el propio Partido Popular, nacido de un exministro franquista, de los que habían ganado la guerra, el que condena el propio alzamiento que se produce no porque fueran franquistas ni católicos siquiera, sino porque o te sublevabas o iba tu vida en juego, como hemos podido ver con la purga sistemática que fueron las checas, ¿no? Con lo cual, eso viene a significar, esa condena es el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso significa que el centro reformista le da una legitimidad a la izquierda en la que en verdad carecía, le entrega las llaves de la legitimidad al PSOE en este caso, con esa condena. En vez de haber explicado la historia desde otro punto de vista, sucesos que son condenables, nos hemos matado por hechos históricos en un momento determinado, por haber tensionado la sociedad, el Partido Popular con esa condena a media España, y a partir de ahí le da superioridad moral a la izquierda, y por eso tenemos que ver la izquierda se siente tan superior moralmente que incluso lava sus propios pecados y sus propios crímenes. El problema es que hemos llegado
a que esas siglas que tienen las manos manchadas de sangre y que a día de hoy en el siglo XXI existen porque el pueblo español fue muy ingenuo y permitió que existieran. Hay una organización que tiene las manos manchadas de sangre como es Esquerra Republicana de Cataluña, que se caracterizó por su, yo lo llamo el Partido de los Matacuras, porque se ensañaron con el clero en Cataluña, no dejaron a un cura vivo, es decir, esto no dejaron a un cura vivo en Cataluña, además de que bajo la presidencia de Luis Companys, mi amigo César Alcalá, que tiene estudios muy serios sobre esto, se habla de que más de 16.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas por el crimen de ser católico, que podía ser republicano católico, pero eso en su nueva república no entraba. Se permitió al Partido de los Negocios Vascos, al PNV, también participar sin haber purgado sus penas. Entre otras cosas, la mitad del PNV luchó al lado de Franco y la otra mitad se tuvo que entregar a los italianos en Santonia, motivo por el cual quizás el PNV no sufrió la represión que sufrieron otras organizaciones políticas porque dejó todas las fábricas de armas del norte absolutamente intactas y eso se le debe al PNV. El PNV se traicionó incluso a sí mismo. El Partido Comunista no deja de ser una escisión del Partido Socialista. El Partido Socialista es quien mandaba en todo. Es verdad que en 1936, con la entrada de los comisarios políticos, se puso de moda más estar bajo el paraguas de dirigentes soviéticos que dirigentes españolas, a pesar de que muchos de estos comisarios que mandó la Unión Soviética, cuando volvieron a Rusia, fueron ejecutados por haber perdido la guerra o porque la iban perdiendo. El tema es que lo de España es un caso paradigmático, las víctimas pidiendo perdón y los verdugos sacando pecho de su historia. Insisto, y todo esto gracias al pueblo español que les permite reintegrarse a la vida civil y pública a estas siglas sin haberles exigido un acto de contrición o un acto de arrepentimiento. Fue un grandísimo error de la transición permitir que las siglas del odio y del terror se reincorporaran a la vida política como si nada hubiese pasado. Ahora hablamos del PSOE como una organización cualquiera, cuando el PSOE tiene un pasado de terror, odio y crimen que en cualquier otro país no hubiese podido ser ejemplo absolutamente de nada, y menos de decirnos cómo fue la historia, pero eso, insisto, fue precisamente por la ingenuidad que tuvieron algunos en no dar esa batalla ideológica o cultural, en preocuparse de detalles económicos que son importantes, pero por encima de la economía está la ideología te marca la economía, que esa es otra cosa que muchos no han entendido todavía, ¿no? Y se van a dar cuenta demasiado tarde, y eso nos ha traído a la situación en la que estamos ahora, y esta situación es que el partido más criminal y corrupto de la historia de España es quien nos dice cómo ha sido la historia de España. En lugar de pedir perdón por las víctimas y por el daño causado, que está demostrado, es fácilmente demostrable, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, no hay más que estudiarlo, pues lejos de eso son los que nos dan a todos los demás lecciones de moral. Es fundamental la batalla cultural, y para eso no hace falta hablar bien de ningún régimen ni de ninguna época. Lo único que hay que hacer es contar la historia tal y como fue, como pasó. Y si una vez que conozcamos esa historia, estoy seguro que el Partido Socialista debería por una vez disolverse.